En todo hogar con felinos puede suceder que por algún motivo de urgencia el tutor debe salir del hogar, puede ser por 12 horas, 24 o un día y medio hasta 2. Entonces no tenemos con quién dejar a nuestros felinos ni tampoco que los supervisen. Entonces en este video vamos a hablar de eso, vamos a ver algunos consejos y qué debemos tener presente a la hora de dejar a nuestros felinos sin cuidado por un corto periodo de tiempo. Como consejo número 1 vamos a hablar de los consejos a nivel alimentario. Por un lado tenemos lo que son los conocidos alimentadores. Tenemos alimentadores automáticos y alimentadores manuales. Los alimentadores automáticos se programan para determinados horarios, ofrecerle al animal determinada cantidad también programada durante el día. Como punto positivo, tiene que eso nos va a permitir administrarle al animal un tipo de alimentación con poca cantidad varias veces por día, que es lo que más prefiere y lo mejor y lo que se ha comprobado que es más beneficioso para la especie felina. Pero por otro lado tenemos que en aquellos hogares en los cuales tenemos dos o más animales que no sabemos muy bien o que está comprobado que no tienen tanta relación o tanta afinidad, puede llegar a generar competencia por ese recurso, tensiones y que alguno de los animales ingiera menos cantidad diaria de lo necesario. Pero después por el otro lado tenemos lo que son los alimentadores manuales, aquellos que tienen una reserva encima de lo que es el recipiente alimenticio para colocarle una gran cantidad de alimento. Entonces a medida que el animal va ingiriendo el alimento que está en el recipiente, eso va bajando el contenido y le va a ir administrando de una determinada cantidad que el animal la va a administrar. Como punto negativo tiene que es una alimentación ad libitum, o sea que el animal va a consumir todo el tiempo el alimento que desea hasta acabar, pero también es una buena opción en aquellos periodos cortos de tiempo, porque eso también nos va a asegurar que probablemente si nosotros le dejamos una gran cantidad, el animal no va a quedarse sin alimentarse. Entonces podemos nosotros, en caso de tener ese tipo de opción y ese tipo de situación en las cuales tenemos que salir del hogar, colocarle alimentadores automáticos y o alimentadores manuales. ¿Está bien? Después por otro lado lo que tenemos también como una opción son los rompecabezas alimenticios. Los rompecabezas alimenticios son aquellos recursos en los cuales nosotros le colocamos alimento dentro, puede ser ración o también alimentación húmeda. En la mayoría de los casos es alimento seco, que pueden ser estáticos, que están fijos, o dinámicos, que pueden ser con forma circular, por ejemplo, en los cuales el animal tiene que usar la parte física de lo que son, por ejemplo, sus patas y también la nariz para mover los rompecabezas y retirar el alimento de dentro. Entonces, es una buena opción junto con los alimentadores automáticos, porque eso también va a ser una fuente más de alimento. Y después, como tercer consejo, tenemos lo que es esconder el alimento en determinadas partes de la casa, en los cuales el animal no tenga en el campo visual para poder que sea más difícil de encontrarlos, porque eso va a estimularlo. Si el animal encuentra, por ejemplo, ración seca escondida debajo de un elemento o de un mueble de la casa, probablemente va a observar y también intentar encontrar más alimento. Eso lo va a tener más ocupado a nivel mental y a su vez puede llegar a alimentarse si encuentra otra porción del alimento que le dejamos en el hogar. Entonces, por un lado tenemos lo que son los alimentadores automáticos y manuales. Por otro lado, también como segunda opción tenemos los rompecabezas alimenticios y como tercera opción esconder el alimento. Todo eso cuando el animal no puede estar bajo supervisión porque tuvimos que salir, por ejemplo, 12, 24 o 2 días fuera de casa de forma urgente y no tenemos con quién dejarlo. Como punto importante en lo que es la alimentación, debemos tener en cuenta que si nosotros vamos a ausentarnos del hogar más de 12 horas, puede ser 24, 36 o máximo 48 horas, tenemos que evitar dejarle a disposición ración húmeda, sachet comerciales o también atún o sardina. ¿Por qué? Porque ese alimento va a secarse, va a echarse a perder y va a predisponer a la multiplicación de hongos y bacterias, lo que va a generar que si el animal no ingiere puede causarle problemas digestivos y también en caso de el animal rechazarlo por ese tipo de olores desagradables, en futuros ofrecimientos de ese tipo de ración puede rechazarlos por recordarle a ese tipo de situación desagradable. Y bueno, como consejo número 2 vamos a hablar de lo que es el arenero o la bandeja sanitaria, el lugar donde el animal realiza gran parte de sus necesidades y 100% en aquellos que son de hogares solamente de interior.
Bueno, entonces nosotros tenemos que saber que lo ideal es siempre que el animal tenga el número de bandejas sanitarias por animal más una adicional. Eso significa que si nosotros tenemos 4 gatos en el hogar, deberíamos tener sí o sí 5 areneros o bandejas sanitarias distribuidas estratégicamente para que todos tengan por lo menos el derecho a usar una en caso de que no haya buena relación entre los miembros de la colonia. Pero lo que podemos hacer nosotros al momento de tener que salir, siempre antes es prevenir. Entonces podemos nosotros dejar, por ejemplo, guardada en algún armario o en algún lugar, alguna caja de cartón que pueda también ser usada como bandeja sanitaria. ¿Por qué? Porque nosotros antes de salir, si tenemos un tiempo para por lo menos detectar y ver si las bandejas sanitarias están totalmente con el recurso, la arena o las piedras correctas, que estén higienizadas, que no estén con desechos orgánicos, para poder nosotros dejarla a disposición. Si tenemos el número adecuado, o sea que si tenemos 3 gatos, tener 4 bandejas y a su vez agregarle una adicional que puede ser la descartable, colocarle a la bandeja o arenero de cartón las piedras para tener más una opción y también tener más chances de que los animales no dejen de usarla por aumento y por gran cantidad de desechos que eso le puede llegar a rechazar por el aroma y también porque los felinos son una especie que es muy quisquillosa con lo que es la higiene. Entonces si se acumula mucho desecho de lo que es la parte urinaria y también de las heces, puede rechazar el uso. Entonces, si nosotros vamos a salir por periodos cortos de tiempo, podemos tener la opción de agregarle una más y distribuirla de forma estratégica para que los felinos en ese tiempo que vamos a salir corto, que puede ser como dije anteriormente, 24 o 48 horas, también tengan una opción más para poder usar la bandeja y que el acúmulo de desechos también no llegue a impedir el uso de esa bandeja. Entonces, nosotros tenemos esa opción y creo que es un consejo adecuado colocar una bandeja más a su vez de las que ya son las ideales, pero que sea desechable. Al momento de volver a casa, esa bandeja sanitaria, dejársela indisponibilizada para que el animal ya no la use más, o sea que sea desechable. Y bueno, como consejo número 3 tenemos lo que es la parte recreativa y lúdica, o sea la parte de juego. Nosotros tenemos como una opción también cuando vamos a salir, sea de forma rápida, sin poder también programar lo que es dejar a una persona o también dejar todo el ambiente para que los animales no estén en soledad, tenemos la opción de poder brindarle juguetes que sean ya desechables o juguetes que estén guardados para que el animal pueda tener mayor estímulo durante esos periodos donde nosotros vamos a estar ausentes. Sabemos que si bien el animal tiene que tener sí o sí en el hogar el número de juguetes por animal más un adicional, también en los momentos que está solo por determinados periodos de tiempo cortos, como dije anteriormente, 48 o 24 horas, también es bueno darle la opción de que tenga un aumento de juguetes, que sean innovadores, que el animal los vea como algo curioso para que pueda también estimularle y en este momento que no vamos a estar en casa, entretenido viendo o jugando con ese tipo de juguetes. Otra opción también es disponibilizarle cajas de cartón para que el animal pueda también entretenerse con dichos recursos, pero a su vez en aquellos que por ejemplo tienen tensiones o no se llevan muy bien y en la ausencia de los tutores eso puede aumentar, que tenga la opción también de usarlo como una guarida o un lugar donde puedan esconderse o puedan pasar el tiempo que nosotros vamos a estar fuera de casa, fundamentalmente en aquellos que son más inseguros y que son más tímidos o que son más sumisos con otros miembros de la colonia. Entonces, saber que en lo que es la parte de juego tenemos que aumentarle lo que son los juguetes y si es posible puede haber también la opción de tener ya guardados por las dudas de que nosotros vamos a tener algún tipo de emergencia y al momento que vamos a salir podemos dejárselos ya disponibilizados en varias partes de la casa como una opción para que el animal no se aburra y pueda mantenerse también ocupado y tener mayor estímulo mental y físico en nuestra ausencia. Y como punto final, ustedes tienen que saber que son los que realmente saben si sus felinos tienen la posibilidad y también van a desarrollar su rutina normal en cortos periodos de tiempo. Porque debemos conocer cómo es la dinámica del hogar, en caso de hogares multigatos, cómo es la dinámica de la colonia, y también cómo es la conducta y cómo se comportan ellos ante la ausencia de la familia humana. Obviamente en aquellos que salen a trabajar por largos periodos de tiempo, 8, 10, 6 horas, y regresan y no hay ningún tipo de problema, dejarlos en cortos periodos, por ejemplo 12 horas, 24, hasta 48 horas,
probablemente si nosotros hacemos bien lo que es el enriquecimiento alimenticio, el enriquecimiento ambiental y el manejo de los recursos para dejarle durante ese tiempo, no vamos a tener ningún tipo de problema. Eso en general. Pero bueno, también tenemos que saber que la parte de lo que es la conducta de rascado, tenemos que tenerla muy en cuenta y no podemos tampoco dejarla para atrás. Porque los arañadores o rascadores tienen que estar a disposición, tienen que también estar en número adecuado y en los ambientes donde el animal prefiere ese tipo de conducta, cerca de donde descansa, o también que cada uno tenga derecho por lo menos a acceder a uno. Porque si nosotros nos vamos de casa por lo menos un día o 2 días, puede suceder que los animales se sientan inseguros, que desarrollen ansiedad por separación o también que estén más estresados. Entonces, en muchos casos, si nosotros no le brindamos o si no tienen a disposición de forma correcta ese recurso, pueden usar, por ejemplo, el sofá, la cama, la mesa, la cortina, la alfombra para realizar esa actividad. Entonces, para reducir las posibilidades de tener un rascado inadecuado o compulsivo, tenemos nosotros que brindarle los rascadores de forma correcta. ¿Está bien? Entonces, estos consejos para finalizar son para aquellas situaciones donde nosotros tenemos que, de forma que no tuvimos como nosotros programar o de forma inesperada, tenemos que salir de casa periodos cortos, puede ser como dije anteriormente, por trabajo, por algún problema familiar o por otro motivo que nos lleva a tener que ausentarnos de nuestro hogar por cortos periodos de tiempo sin programar y sin tener ninguna persona que por lo menos pueda ir a ver o a supervisar cómo que está nuestro hogar con los felinos en el hogar. Esto probablemente no va a servir para aquellos momentos o situaciones que tengamos que dejarlo 3, 4, 5 o más días, porque ahí vamos a comenzar a tener problemas sobre lo que es la higiene de las bandejas sanitarias. Probablemente va a comenzar a tener reducción de lo que es la alimentación. Entonces nosotros en esos momentos vamos a tener sí o sí que realizar una programación y tener que dejar a una persona a cargo bajo supervisación para que pueda ver cómo está haciendo todo lo que es la rutina, el entorno y el ambiente de nuestro hogar con nuestros felinos, sea con 1, 2, 3 o más animales. ¿Está bien? Muchas gracias y espero que les haya servido este tipo de consejos.